La Universidad Politécnica de Valencia cumplió este sábado con los prolegómenos establecidos y batió por 3-0 al colista de la categoría, San Sadurniño, que además venía lastrado por la ausencia por lesión de su jugador fetiche, Diego Maía. La verdad es que los locales no dieron lo mejor de sus versiones, debido a que la atención la centraba el más que veterano entrenador Fernando Mirasol, puesto que su inminente cumpleaños traía de cabeza a un equipo que era incapaz de decidirse por una tarta del suculento repertorio de la sección de congelados que ofrecía el consumo. Otro objeto de debate fue el tema de las velas, pues había diversidad de opiniones acerca de la edad del que se conoce como Ferni el Inmortal. Fue un encuentro que sirvió para rodar jugadores y dar descanso a otros que llevaban buena carga de partido. Por fin llegó el día del debut para Salva, después de esa lesión que lo había tenido apartado de los terrenos de juego desde el inicio de la liga. Genio y figura, dio muestras en todo momento de la calidad que atesoran sus maltrechos dedos. El otro momento de gloria fue perpetrado por Mario Escribano, el Zorro, que no solo debutó, sino que lo hizo desde la titularidad, supliendo por lesión al nacionalizado Freddy Valencia. El soriano empezó con dudas, pero estas se disiparon rápido, cuando observó que no estaba solo, que en la grada estaba aquella mujer que últimamente la acompaña por ese camino tan difícil que es la vida. Las malas lenguas comentan que Cristian Retuerto faena por aguas similares. ¿Será cierto? Lo único cierto es que el equipo está cuarto en la tabla clasificatoria y que este fin de semana tiene un duro desplazamiento a tierras gallegas para jugar contra el segundo clasificado. Sin lugar a dudas, ardua tarea. Amun, UPV.